Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos escudriñando la carta a los hebreos y ahora veremos una verdad universal. La verdad es que sabemos todos que quien hace un testamento, o sea, el testador, siempre para que éste sea efectivo, el que hace el testamento debe morir. Y ahí recién el testamento tiene valor para el que recibe los beneficios, ¿ya? De esto es lo que ahora el autor de esta carta nos va a hablar. Y para esto vamos a ver Hebreos 9 del 16 al 22, ¿ya? Del 16 al 22, donde la palabra del Señor dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oramos al Señor un momento. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de compartir y escudriñar esta palabra. Yo ruego que sea usted, Señor, el que dirija, el que nos guíe, el que nos enseñe, Señor, respecto a las cosas tan necesarias en este tiempo. Yo pido, Señor, que usted se glorifique en mis hermanos que están siguiendo esta secuencia y usted nos ayude a entender todas estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como esta carta a los hebreos son esta gente que es conocedora ya de todo lo que viene hablando respecto a la liturgia, a los símbolos, a la ceremonia que ellos hacían. Por eso este pasaje comienza diciendo: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. La TLA, la versión moderna, lenguaje actual, dice: este nuevo pacto es como un testamento. Fíjese que dice es como un testamento. Dice, si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Él lo explica porque Jesús, para ser mediador de un nuevo pacto, era necesario o necesitó morir para que los beneficiarios, ¿quiénes son los beneficiarios? Los que creen y los que le reciben, reciban la herencia eterna prometida, ¿ya? Y aquí el autor de esta carta comienza a decirnos, en realidad, a explicarnos por qué era necesario que Jesús muriera, por qué tenía que morir, por qué tenía que entregar su vida. Sabemos todos que Jesús no pecó, por tanto a él no le alcanzaba esta sentencia del alma que pecare esa morirá, pero era necesario que él muriera, ¿ya? Porque de esa forma los herederos, los que creen, los que le reciben como su Señor y Salvador, podían recibir la herencia prometida eternamente, ¿ya? Por eso comienza hablando de es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, tiene que suceder que aquel que escribe y hace un pacto redactando que todo lo que yo tengo lo recibirá fulano de tal el día que yo muera. Entonces el testamento se hace válido cuando la persona muere, y mientras él no muera, el que recibe todo no puede hacer nada, ya nada. Entonces, eh, así comienza este autor, explicando y agrega: porque el testamento, el verso 17, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La nueva Biblia viva, versión moderna, dice:
pues un testamento solo tiene valor cuando la persona que lo hizo haya muerto. Mientras esa persona esté viva, no tendrá ningún valor. Recuerde que las escrituras habla del pacto. Y aquí, apuntando a cómo lo hizo Dios con Abraham, porque Dios con Abraham hizo un pacto, ¿ya? Ahora, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Porque mire, en Génesis 15, del 7 al 11, y le dijo, yo soy, está hablando Dios, ya le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, le está hablando a Abraham, para darte a heredar esta tierra, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Como un testamento. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Aquí le dio la lista de todos los animales que eran sacrificables, ¿ya? Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿ya? Esto parece extraño, pero tiene una explicación, ¿ya? Aquí, en este Génesis 15, nos muestra el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿ya? Para cuando Abraham dice, bueno, ¿y cómo, en qué voy a saber que este pacto que estoy haciendo contigo es legal? Y ahí Dios le dice lo que debe llevar, ¿ya? Ahora, imagínese algo, esto todavía no está instruido ceremonialmente, los sacrificios, ya, ni nada del tabernáculo, nada. Abraham está ahí como hablando con alguien y él no, nunca nadie le ha explicado esto, aunque era costumbre ya en otros pueblos, el siempre hacer las promesas mediante sangre. Ahora, eh, le dice que haga esto. Ahora imagínese, Abraham toma estos animales, los parte, o sea, obviamente murieron todos esos animales, los pone uno frente a otro. ¿Y qué hizo Abraham? Para espantar las aves de rapiña, empezó a pasearse por entre medio ahí de los animales, ahuyentando las aves de rapiña. Entonces él ahí, en medio de toda esta cosa, y había sangre seguramente allí, él ahuyentando estos animales. Fíjese lo que pasa luego. Y sucedió, dice el versículo 17 de Génesis 15, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, del Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, que es allá hasta los caldeos. Ya le dio los límites de lo que iba a hacer. Ahora, fíjese que primero estuvo Abraham paseándose ahí entre medio de los animales muertos, pero lo hizo para espantar las aves de rapiña, pero estuvo allí. Y ahora aquí aparece cómo simbólicamente es Dios quien se pasea sobre las víctimas muertas. ¿Para qué? Para confirmar el pacto. Recuerde que siempre debe haber muerte. Entonces, en este caso, los animales representaban aquí como la certificación de que el pacto que estaba haciendo Dios con Abraham tenía promesa de sangre, ¿ya? Promesa de sangre. Y ahí, si primero fue Abraham el que se paseó ahí entre los animales, luego viene Dios y se pasea allí entre los animales. Entonces, para que usted considere ya que este derramamiento de sangre parte de antes, donde el verso 18 de Hebreo dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y aquí dice, ni el primer pacto fue hecho de esa manera, ni el primero, porque esta práctica era habitual en la conformidad, en la aceptación de un pacto. Ahora, fíjese cómo lo hizo Moisés, ¿ya? Con la promulgación del antiguo pacto. Ahora ya no estamos hablando del pacto de Abraham, sino ahora de lo que hace Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿ya? Y aquí el antiguo pacto, recordándolo, y aquí lo relata un poco el autor de esta carta, recordándole lo que ellos ya sabían.
ya en la PDT dice, por esa razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Y fíjese, esto es lo que narró en Éxodo 24, del 3 a 8, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ya, fíjese, este es un pacto. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué le parece? Ya, aquí mostrando lo que para ellos era habitual. Esto, los hebreos esto ya lo sabían. Ya, esto ya lo sabían porque recuerde, ellos eran los que promulgaban todo esto, ya los que conocían, los que repetían y los que memorizaban estos rituales y los veían todos los años ahí en el tabernáculo y después en el templo. Entonces, el 19 de Hebreos dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ya, aquí mostrando la concordancia de lo que había realizado y que ellos ya conocían. Entonces, el autor de la carta en realidad les resumió todo lo que yo leí ahí del libro de Éxodo 24 del 3 al 8. Este autor se los dice así para que ellos entendieran que en el fondo lo que Dios hizo con ellos en el primer pacto, puso sangre allí como evidencia de que el testador ya entregaba allí la vida, no de él, sino de los que le sustituían, estos animales, ya, que eran los sustitutos para confirmar el pacto que se estaba haciendo. Este tema de los de esta forma, la Dios habla hoy, lo dice, Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja, una rama de hisopo, la mojó en la sangre de los becerros y de los chivos mezclados con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Fíjese, eh, este tema de la sangre en realidad es controversial. Hay algunas religiones que dicen que por eso no hay que comer sangre, ni donar sangre, ni dejar que le pongan sangre, pero en realidad es una mala interpretación de lo que realmente representa la sangre en el tema del pecado, del juicio, de la remisión. En Isaías 1:18 dice, el Señor, por medio de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe? Aquí, hermano, yo debo decirle la representación ya de todo y de cada uno de estos elementos donde la lana simboliza la pureza y la lana, recuerde, absorbía el agua. El carmesí es el rojo que representa la sangre, la grana simboliza el pecado y el hisopo, la planta pequeña que crecía ahí en los muros, era pequeña, hojas verdes, y con esto el hisopo tomaba todo esto, quedaba impregnado en sus hojas y luego ellos la esparcían representando la muerte de aquel que tenía deuda, la deuda del pecado. Entonces, por eso esto para ellos era conocido el saber que Dios estaba usando esta forma de mostrar, ya, de mostrar que realmente era Dios el que estaba interesado
en legalizar ya este pacto a la costumbre humana, ya, a la costumbre humana. Eh, en el 20 y 21 dice, respecto a la sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. En la NTV dice, entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Fíjense en algo, eh, aquí bueno, se repite lo que ellos ya sabían del libro de Éxodo, que ya estaba descrito. Algunos piensan que primero en la primera parte se refiere a la consagración del tabernáculo o del altar que el propio Moisés había levantado. Ahora, eh, el verso siguiente, que es el verso 22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la NBV, Nueva Biblia Viva, dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Este texto, hermanos, nos explica lo que muchas personas no entienden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre de lo que hemos estado hablando y cómo desde Abraham, después Moisés y luego los sacerdotes tomaban la sangre y la esparcían ahí con el hisopo, la echaban. Recuerda, el sacerdote lo hacía sobre la cortina ahí entre el lugar santo y el santísimo y ahí él rociaba para mostrar que el deudor, el que tenía pecado, moría. Ahora, sabemos que no moría el pecador, sino que moría aquel que lo sustituía, el sustituto, que era un animal. Entonces ellos, cada vez que se acercaban a Dios, tenían que morir, ¿ya? Y como ellos no morían, moría el animal, viene entonces ahora es Jesús el que toma el lugar nuestro. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dando a entender que Jesús era como un cordero que se ofrecía voluntariamente para ser sacrificado por causa de los deudores. ¿Y quiénes eran los que teníamos deuda? Nosotros, los pecadores. Entonces, en la sangre va la vida de la víctima ofrecida en sacrificio. Esta era la importancia de la sangre. En la sangre representa la vida de la víctima ofrecida en el sacrificio. Y esto es lo que tenemos que entender, que en realidad es eso, ya, es eso, eh, para acercarse a Dios. No solamente había que llevar la sangre, había que purificarse. Recuerde esto, Dios es santo, absolutamente santo. Entonces lo primero que le dice el Señor a Moisés, le dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. ¿Ya? Primero, santidad, santidad. Entonces, esto nunca debe olvidársenos, hermanos. La iglesia del Señor debe recordar que debe santificarse cada día, que debe tomar decisiones que santifiquen a Dios, no a sí mismo. Entonces, cuando se nos olvida esto de la limpieza, empezamos a permitirnos cosas. Y en esto es que debemos tener cuidado. Porque la palabra de Señor nos muestra primero, exigía limpieza, limpieza. Entonces, si había algo inmundo, oiga, debía limpiarse. Entonces, el Levítico 15:5 dice, cualquiera que tocare en su cama lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Imagínense. O sea, aquel que tocaba algo de alguno que estaba en inmundicia, no voy a nombrar toda la inmundicia, pero cualquiera que estuviera en inmundicia y cualquiera que tocare donde había estado aquel que estaba en inmundicia, oiga, quedaba inmundo y tenía que lavarse y aún así
era inmundo toda esa noche para que al otro día recién pasaba a ser una persona apropiada para estar allí. Eh, Todo lo santificaban, ya en Números 31, 22, 24, y ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego por fuego, lo haréis pasar y será limpio. Fíjese, nuevamente. Bien que en las aguas de purificación habrán de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios y después entraréis en el campamento. Fíjese. O sea, realmente la limpieza ya era necesario. Y ahora, la sangre, Levítico 17 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y ahora, la limpieza con el agua es una cosa, y luego viene el tema de la sangre, del sacrificio, ¿ya? Donde nosotros tenemos que considerar el pecador, el pecador debe perder la vida y debe morir. Por eso Cristo vino y se ofreció, tomando nuestro lugar y pagando el precio de nuestro pecado. Por eso Cristo derramó su sangre por nosotros. Por eso lo hizo. Porque las escrituras nos dicen ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra forma de vida sin Cristo nos lleva a pecar. Y el pecado, la paga del pecado es morir. Sí, es morir. Entonces, aquel que no tiene a Cristo, o sea, aquel que no ha recibido a Cristo, él muere por su pecado. Aquel que cree y recibe a Cristo, o el que recibe a Cristo y cree, en realidad tiene a alguien que ocupa su lugar, Cristo. Él paga por nuestro pecado. Él paga por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque dice Lucas, ay, me perdí, sí, Lucas 22, 20. De igual manera, fíjese lo que dijo el Señor. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí el Señor nos dice que Él es el que derrama su sangre por nosotros. O sea, nosotros merecíamos la muerte, pero ¿qué hace Jesús? Toma nuestro lugar y muere por nuestro pecado. La sangre de Cristo fue derramada para pagar mi deuda. Por eso esta palabra, ya que sale en el versículo 22 de Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace remisión. Esta palabra remisión se usaba para declarar el perdón de una deuda, el perdón de una deuda. Entonces, eh, hermanos, yo debo decirle, bueno, ahí se me había pasado este de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí en Romanos dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Señor derrama su sangre por nosotros, para que pudiéramos entrar, ¿ya? Para ser perdonado. El pecado es la deuda, ¿ya? ¿Y qué hace el Señor? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando ahí habla de la oración y del perdón. Y lo que hizo el Señor fue perdonar nuestra deuda. ¿Mm? Eh, Así lo habla también en esta parábola el Señor, de que el siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, lo que hizo con nosotros. Entonces, nuestros pecados son deudas que Cristo pagó, que Cristo pagó. Entonces, todos los pecados,
todo, no importa el tamaño, la dimensión, no importa la prolongación que haya sido, las veces que haya pecado. Si la persona viene a Cristo y le dice, perdona mi pecado, perdona mi deuda, y esto será necesario para que el Señor diga, te perdono. Para que haya perdón, recuerde, siempre debe haber primero confesión, debe haber arrepentimiento. Y esto es lo que nunca debemos olvidar, debe haber. En Levítico 5 del 11 al 13, dentro de las instrucciones, fíjese, hasta el más pobre dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas de Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y él sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Hasta el más pobre, ¿sabe? Tenía una forma de llegar y pagar, aunque no tenía cómo hacerlo, y el Señor le da la forma de hacerlo. Hermano, qué importante es saber que Jesucristo pagó por nuestro pecado, que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, pero esto está allí. Ahora, nosotros creyentes, hermano, tenemos que reconocer. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces las personas no, no creen que no tienen ninguna deuda con Dios. Entonces hay gente que dice, no, pero yo siempre he sido bueno. O sea, yo no necesito. Es como decir, yo no sé para qué Cristo murió en la cruz por los pecadores si yo me llevo bien con los vecinos, saludo a todos, no molesto a nadie, trabajo, cumplo mi horario. Entonces, como diciendo él, pero el pecado viene impregnado en el corazón del hombre. Por cuanto uno pecó, dice la Escritura, luego todos pecaron. Y en el ADN ahí de la humanidad, desde Adán, viene esta marca de pecado. Desde la criatura que ahora mismo está naciendo, viene con esa raíz ya de pecado. Y esto, y esto está allí. Entonces la persona al principio como niño obviamente no tiene discernimiento del bien y del mal, pero cuando llega el momento que tiene la claridad de entender lo que es bueno y lo que es malo, y él voluntariamente decide hacer lo malo, ya después de ese momento de lucidez, él ya debe pedir perdón. Por eso cuando un niño pequeño de 4, 5, 6, 7, 8 años de pronto le dice, hoy ¿sabes qué? Abuelita o mamá o tía, me siento mal porque hice algo malo, ahí hay que decirle al tío, mira, sí, pero el Señor te puede perdonar. Porque ese pecado, aunque haya sido ínfimo, que se haya comido una galleta escondido, ese pecado el Señor pagó. Entonces, para que seas perdonado, tienes que reconocer que fuiste un pecador, tienes que arrepentirte y pedirle al Señor porque Él tomó tu lugar y Él pagó esa deuda. Y ahí se le dice a Él, Señor, confieso que soy pecador, que te fallé, que he fallado, perdona mi pecado y yo reconozco que tú pagaste por mí en la cruz. Por tanto, ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y quiero vivir para ti. Desde ahora, Señor, me acerco a ti para que tú seas mi Señor y Salvador. ¿Sabe? Esa es la oración que uno hace para que la persona reciba a Cristo. Pero más que las palabras, él tiene que tener esa convicción de pecado, de saber que necesita perdón y que él no tiene ninguna forma de acercarse a Dios por ningún mérito humano, sino solamente por los méritos de Jesucristo. Recuerde, Él derramó su sangre por nosotros para acercarnos ahora a Dios con toda confianza y sencillez, porque Él pagó por nuestro pecado. Amén.
El próximo jueves continuaremos. Bueno, estamos viendo de qué forma poder grabar los estudios que hacemos los días jueves y que los hermanos además puedan estar en el templo y los que no puedan estar puedan recibirlo. El próximo jueves hablaremos cómo el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cómo el sacrificio de Cristo quita el pecado? Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. El domingo tenemos un culto, no hay que inscribirse, solo debe llegar. Usted puede decir yo voy a ir a la iglesia. A las 18:15 comienza. Llegue antes para que usted pueda estar junto, sentarse con su familia. Hermanos, que el Señor le bendiga. Es necesario que usted entienda que no podemos dormirnos en los laureles, ya quedarnos ahí con la corona puesta como si fuéramos unos ganadores, sino debemos estar siempre escudriñando nuestro corazón y mirar lo que hemos hecho mal y pedirle perdón al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a considerar cómo estamos viviendo, Señor, en este tiempo el Evangelio. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique en cada uno de nosotros. Ponga esa convicción de la necesidad que tenemos de perdón y que es necesario arrepentirnos. Gracias, Padre bueno. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto.